Infecciones por el virus de la rubiola. La rubiola es una enfermedad febril aguda que se caracteriza por un exantema y linfadenopatía que afecta a los niños y a los adultos jóvenes. Es el más leve de los exantemas virales frecuentes. Sin embargo, la infección durante las primeras etapas del embarazo puede producir anomalías importantes del feto, lo que comprende malformaciones congénitas y retraso mental. Las consecuencias de la rubiola in útero se designan como el síndrome de rubiola congénita. Clasificación: el virus de la rubiola o un miembro de la familia Togaviridae es el único miembro del género Rubivirus, aunque sus características morfológicas y propiedades físico-químicas lo ubican en el grupo de los Togavirus. La rubiola no es transmitida por artrópodos. En el capítulo 38 se describe la estructura y la replicación del Togavirus. Hay una diversidad de secuencia notable entre las cepas de virus de la rubiola. Actualmente se clasifican en dos grupos lejanamente relacionados y 9 genotipos. Por claridad, en la presentación se describen por separado la rubiola postnatal y la rubiola congénita. Rubiola postnatal. Patogenia y anatomía patológica. Las infecciones neonatales, infantiles y del adulto se presentan en toda la mucosa de las vías respiratorias altas. La rubiola tiene un periodo de incubación de casi 12 días o más. La replicación viral probablemente ocurre en el sistema respiratorio, seguida de la multiplicación en los ganglios linfáticos cervicales. La viremia sobreviene después de 7 a 9 días y persiste hasta la aparición de anticuerpos alrededor de los días 13 a 15. La aparición de anticuerpos coincide con la aparición del exantema, lo que indica una causa inmunitaria del exantema. Después que aparece el exantema, el virus se mantiene detectable solo en la nasofaringe, donde puede persistir durante varias semanas. En 20 a 50% de los casos la infección primaria es asintomática. Manifestaciones clínicas: la rubiola suele comenzar con malestar, febrícula y un exantema morbiliforme que aparece en el mismo día. El exantema comienza en la cara. El exantema comienza en la cara, se extiende sobre el tronco y las extremidades y pocas veces persiste por más de 3 días. Ninguna característica del exantema es patognomónica de la rubiola. A menos que ocurra una epidemia, la enfermedad es difícil de diagnosticar clínicamente, pues el exantema causado por otros virus, por ejemplo enterovirus, es similar. La artralgia y la artritis transitorias suelen observarse en los adultos, sobre todo en las mujeres. Pese a determinadas similitudes, la artritis por la rubiola no tiene una relación etiológica con la artritis reumatoide. Las complicaciones infrecuentes son púrpura trombocitopénica y encefalitis. Evolución natural de la infección primaria por el virus de la rubiola. Producción de virus y respuesta de anticuerpos. Cuantificación de anticuerpo. El virus presente en sangre y en faringe. Entonces en sangre encontramos en esta zona días. El momento que aparece el exantema es inicio del exantema. Esto anterior entonces es el periodo de incubación. Hace 14 días invasión viral inicial. Hace 7 días, bueno, y vamos a encontrar el incremento de HI y CF. Días después del inicio del exantema. 1 a 2 meses. Aquí ya son meses. Y 1 a 3 años. Vamos a ver si hay otra imagen. Vamos a continuar entonces para terminar. Inmunidad. Los anticuerpos contra la rubiola aparecen en el suero de los pacientes conforme cede el exantema, y la cuantificación de anticuerpos se eleva rápidamente en las siguientes 1 a 3 semanas. Gran parte de los anticuerpos iniciales consisten en inmunoglobulina M, que por lo general no persisten más allá de las 6 semanas después de la enfermedad. Los anticuerpos inmunoglobulina M contra la rubiola que se detectan en una sola muestra de suero obtenida 2 semanas después del exantema son indicios de rubiola reciente. Los anticuerpos inmunoglobulina G contra la rubiola suelen persistir de por vida.
Un ataque de la enfermedad confiere inmunidad de por vida, ya que solo existe un tipo antigénico del virus. Debido a la naturaleza no descrita del exantema, un antecedente de rubiola no es un índice fiable de inmunidad. Las madres inmunes transfieren los anticuerpos a sus descendientes, quienes luego quedan protegidos durante 4 a 6 meses. Diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico clínico de rubiola no es fiable, pues muchas infecciones virales producen síntomas similares a los de la rubiola. Parte del diagnóstico se basa en los estudios de laboratorio específicos, como aislamiento del virus, detección del RNA viral o datos de cero conversión. Aislamiento e identificación del virus. Los frotis nasofaringios o faringios obtenidos 6 días antes y después del inicio del exantema son una buena fuente del virus de la rubiola. Se pueden utilizar diversos linajes celulares de origen en el mono o en el conejo. La rubiola produce un efecto citopático bastante insignificante en casi todos los linajes celulares. Utilizando células cultivadas a través del método de centrifugación en cultivo, se pueden detectar antígenos virales mediante inmunofluorescencia 3 a 4 días después de la inoculación. Detección de ácido nucleico. Se puede utilizar RT-PCR, Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, para detectar ácido nucleico del virus de la rubiola directamente en muestras clínicas o en cultivos celulares utilizados para el aislamiento del virus. La tipificación molecular permite identificar subtipos y genotipos de virus y es útil en los estudios de vigilancia. Los frotis faringios son muestras apropiadas para la tipificación molecular. Diagnóstico serológico. La prueba HI es una prueba serológica estándar para la rubiola. Sin embargo, el suero debe tratarse preliminarmente para eliminar los inhibidores inespecíficos antes de las pruebas. Se prefieren las pruebas de ELISA porque no es necesario el tratamiento preliminar del suero si se pueden adaptar para detectar inmunoglobulina M específica. La detección de inmunoglobulina G es un signo de inmunidad, ya que solo hay un serotipo de virus de la rubiola. Para confirmar con exactitud una rubiola reciente, lo cual es decisivamente importante en el caso de una mujer embarazada, se debe demostrar una elevación del título de anticuerpo entre 2 muestras de suero obtenidas a un intervalo de mínimo de 10 días, o bien inmunoglobulina M específica de la rubiola en un solo espécimen. Las pruebas serológicas precisas para los anticuerpos de la rubiola son tan importantes que se comercializan diversos estuches diagnósticos de diferentes formatos. La mayoría de los individuos no pueden evaluar de manera fiable su estado de inmunidad contra la rubiola, debido a que son frecuentes las infecciones asintomáticas y los exantemas provocados por otros virus pueden confundirse con rubiola. Epidemiología. La rubiola tiene una distribución mundial. La infección se presenta durante todo el año con una incidencia máxima durante la primavera. Las epidemias ocurren cada 6 a 10 años y las pandemias explosivas cada 20 a 25 años. La infección es transmitida por la vía respiratoria, pero la rubiola no es tan contagiosa como el sarampión. En el periodo de 1962 a 1965 se presentó una epidemia mundial de rubiola. Hubo más de 12 millones de casos en Estados Unidos, lo que produjo 2.000 casos de encefalitis, más de 11.000 decesos fetales, 2.000 muertes neonatales y 20.000 lactantes nacidos con el síndrome de la rubiola congénita. La repercusión económica de esta epidemia en Estados Unidos se estimó en 1.500 millones de dólares. El empleo de la vacuna contra la rubiola eliminó tanto la rubiola epidémica como la endémica en Estados Unidos hacia el año 2005. Se está llevando a cabo un programa para eliminar también la rubiola y el síndrome de rubiola congénita en Centroamérica y Sudamérica. Tratamiento, prevención y control. La rubiola es una enfermedad leve que cede espontáneamente y en la que no hay indicaciones para un tratamiento específico. La rubiola demostrada mediante análisis de laboratorio durante los primeros 3 a 4 meses del embarazo casi siempre se acompaña de infección fetal. La inmunoglobulina intravenosa IgIV inyectada en la madre no protege al feto contra la rubiola porque no se suele administrar en una etapa lo suficientemente temprana para evitar la viremia. Se ha contado con vacunas del virus de la rubiola vivos atenuados en 1969. La vacuna está disponible como un antígeno simple o en combinación con la vacuna del sarampión y de la parotiditis. El principal propósito de la vacunación contra la rubiola es evitar infecciones por rubiola congénita. El virus de la vacuna se multiplica en el organismo y es eliminado en pequeñas cantidades, pero no se disemina a los contactos.
Los niños vacunados no plantean ningún riesgo para las madres susceptibles ni para las embarazadas. En cambio, los niños no inmunizados pueden llevar a su hogar el virus silvestre y propagarlos a contactos familiares susceptibles. La vacuna induce una inmunidad de por vida en un mínimo de 95% de los receptores. La vacuna es tolerable y produce pocos efectos secundarios en los niños. En los adultos, los únicos efectos secundarios notables son la artralgia transitoria y la artritis en casi una cuarta parte de las mujeres vacunadas. La vacunación en Estados Unidos redujo la frecuencia de rubiola desde casi 70.000 casos en 1969 hasta menos de 10 en 2004, casos que ocurrieron predominantemente en personas nacidas fuera de Estados Unidos. El virus ulteriormente se declaró erradicado de Estados Unidos. Los estudios de rentabilidad tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo han demostrado que las ventajas de la vacunación contra la rubiola superan los costos. Síndrome de rubiola congénita. Patógena y anatomía patológica. La viremia materna relacionada con la infección por rubiola durante el embarazo puede dar por resultado infección de la placenta y el feto. Solo un número limitado de células fetales se infecta. La tasa de crecimiento de las células infectadas se reduce y esto da por resultado una menor cantidad de células en los órganos afectados al nacer. La infección puede desencadenar alteraciones e hipoplasia en el desarrollo de los órganos y desencadenar anomalías estructurales en el recién nacido. El periodo en el que ocurre la infección fetal determina la magnitud del efecto teratógeno. En general, cuanto más temprana sea la etapa del embarazo en la que ocurre la infección, tanto mayor será la lesión fetal. La infección durante el primer trimestre del embarazo produce anomalías en el lactante en casi 85% de los casos, en tanto que se detectan defectos en casi 16% de los lactantes que adquirieron la infección durante el segundo trimestre. Los defectos congénitos son infrecuentes si ocurre infección materna después de la 20ª semana de la gestación. Las infecciones maternas no manifiestas pueden producir asimismo estas anomalías. La rubiola también puede producir la muerte fetal y el aborto espontáneo. La infección intrauterina con rubiola conlleva la persistencia crónica del virus en el recién nacido. Al nacer, el virus es fácil de detectar en las secreciones faríngeas, órganos múltiples, líquidos cefalorraquídeo, orina y frotis rectales. La excreción viral puede durar 12 a 18 meses después del nacimiento, pero el grado de eliminación por lo general disminuye con la edad. Manifestaciones clínicas. El virus de la rubiola se ha aislado en muchos órganos y tipos de células diferentes en lactantes infectados in útero y también la lesión provocada por la rubiola es difusa. Las manifestaciones clínicas del síndrome de rubiola congénita pueden agruparse en tres amplias categorías. 1. Efectos transitorios en los lactantes. 2. Manifestaciones permanentes que pueden ser ostensibles al nacer o que se reconocen durante el primer año. Y 3. Anomalías del desarrollo que aparecen y evolucionan durante la infancia y la adolescencia. La tríada característica de la rubiola congénita consiste en cataratas, anomalías cardíacas y sordera. Los lactantes también manifiestan síntomas transitorios de retraso del crecimiento, exantema, esplenomegalia, ictericia y meningoencefalitis. La infección del sistema nervioso central es más global. La manifestación del desarrollo más frecuente en la rubiola congénita es el retraso mental moderado a intenso. En los niños preescolares se presentan problemas de equilibrio y de las habilidades motoras. Los lactantes con afección grave pueden necesitar hospitalizarse. La panencefalitis progresiva por la rubiola es una complicación infrecuente que se presenta en el segundo decenio de vida en niños con rubiola congénita y consiste en un agravamiento neurológico que inevitablemente avanza al fallecimiento. Inmunidad. En condiciones normales el anticuerpo contra la rubiola de la madre es transmitido a los lactantes y gradualmente se pierde durante un periodo de 6 meses. La demostración de anticuerpos de la rubiola de la clase inmunoglobulina M en los lactantes es diagnóstica de la rubiola congénita. Puesto que los anticuerpos de inmunoglobulina M no cruzan la placenta, su presencia indica que debe haberlos sintetizado el lactante in útero. Los niños con rubiola congénita muestran alteraciones de la inmunidad celular que son específicas del virus de la rubiola. Tratamiento, prevención y control. No se dispone de ningún tratamiento específico para la rubiola congénita. Puede evitarse mediante la inmunización infantil con la vacuna de la rubiola para garantizar que las mujeres en edad de procrear sean inmunes. Preguntas de revisión. Un niño de 4 años de edad presenta una enfermedad febril aguda. Su pediatra le diagnostica parotiditis. El órgano que más a menudo muestra signos de parotiditis es glándulas parótidas. Los paramisovirus comprenden las causas más importantes de infecciones respiratorias en lactantes y en niños pequeños. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de los paramisovirus? El genoma es segmentado. Un lactante de 3 meses de edad presentó una enfermedad respiratoria que el pediatra diagnosticó como bronquiolitis. La causa más probable de la enfermedad es virus sincitial respiratorio.
Varios paramyxovirus pueden causar neumonía en los lactantes o en los niños. ¿Para cuál de los siguientes paramyxovirus se dispone de una vacuna eficaz que evitaría la neumonía? Virus del sarampión. Una mujer de 27 años de edad que tiene 2 meses de embarazo presenta fiebre, malestar y artralgia. Aparece un exantema maculopapuloso fino en su cara, tronco y extremidades. Se diagnostica rubiola y hay la preocupación de que el feto se infectará, y esto dé como resultado un síndrome de rubiola congénita. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones en torno a dicho síndrome es correcta? La sordera es un defecto frecuente que se presenta en el síndrome de rubiola congénita. Un niño de 5 años de edad presenta febrícula, coriza, conjuntivitis y manchas de Koplik. El médico puede llegar a la conclusión de que el niño probablemente no se ha vacunado satisfactoriamente con la vacuna MMR. Los virus de la parainfluenza son ubicuos y producen enfermedades respiratorias en personas de todas las edades. Sin embargo, las reinfecciones con los virus de la parainfluenza son frecuentes debido a que el anticuerpo inmunoglobulina A secretor en la nariz tiene una vida breve y desaparece algunos meses después de la infección. Un niño de 20 meses tuvo una enfermedad caracterizada por fiebre, irritabilidad, conjuntivitis y un exantema de color rojo de ladrillo al principio en la cara, pero más tarde se diseminó hacia abajo y hacia afuera. A los 9 años de edad el niño tuvo instalación gradual de deterioro neurológico grave y generalizado. Se le diagnosticó panencefalitis esclerosante subaguda. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones sobre SSP es correcta? Se detecta 2 títulos de anticuerpo contra el sarampión en el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál de los siguientes paramyxovirus tiene una glucoproteína de superficie HN que carece de la actividad de hemaglutinina? El virus incital respiratorio. Una niña de 3 años de edad presenta una infección viral respiratoria aguda que exige hospitalización. Se evalúa el tratamiento con ribavirina. ¿Para el tratamiento de cuál de las siguientes situaciones está autorizada la ribavirina? Enfermedad de las vías respiratorias bajas debido al virus incital respiratorio de los lactantes. Los análisis de RT-PCR son útiles para el diagnóstico de las infecciones por paramyxovirus. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones en torno a la RT-PCR no son correctas? Análisis más rápido que la detección de antígeno.